Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la Santa Cruz sea mi luz, que el dragón no sea mi guía. Vete, Satán, no me tientes con engaños. Lo que tú me ofreces es veneno, bebe tu propio veneno. Te lo ordeno en el nombre poderoso de Jesús. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos al Cordero que murió en la cruz, al que con su sangre venció a Satanás. La cruz y la sangre de Jesús. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos a Jesús, al Cordero precioso que en la cruz nos trajo salvación. Hermoso canto de un sacerdote a la preciosa sangre de Cristo. Queridos hermanos, casi todos cuando van a la guerra y sobre todo cuando el país es muy poderoso, empiezan a buscar la manera de cómo
vencerle, una estrategia, pero lo primero que hacen es conocer al enemigo. Sí, hay que conocer al enemigo para saber por dónde y de qué manera nos va a atacar. También en las cuestiones de fe, Cuaresma es un tiempo para conocer al enemigo. Sí, Jesús lo enfrentó en su cuarentena. Cuaresma viene de 40. En sus 40 días que pasó en el desierto, tuvo que enfrentar al enemigo. Y lo enfrentó de diferentes maneras, y lo enfrentó pues toda su vida. Pero ahí en el desierto, ahí lo enfrentó, y gracias a Jesús nosotros sabemos más o menos cómo hacerle. Sabemos que el demonio, Satanás, Lucifer, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo, Satanás, así lo dice Apocalipsis 12:7. Ahí vienen la mayoría de los nombres con que se hace alusión al enemigo. Pues bien, queridos hermanos, fíjense bien, hay que conocer al enemigo. Y Jesús lo primero que nos enseña es que Él, cuando lo enfrentó, le venció con la palabra de Dios. Lo primero que nos enseña Jesús es que Satanás no puede con la palabra de Dios, tiene aversión a la palabra de Dios, no le gusta que se lea la palabra de Dios. Y cuando enseñamos con la palabra de Dios, hay una bendición, y el Señor derrama gracias, bendiciones a nuestra vida y aleja al enemigo cada vez que leemos la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ver de dónde viene este enemigo, quién es. Según la palabra de Dios, hay un libro que se llama Ezequiel, profeta Ezequiel. Ahí el profeta Ezequiel nos dice hermosamente lo siguiente. Nos dice en el capítulo 28, versículo 14, dice así: querubín protector de alas desplegadas, te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. El versículo también 17 dice: tu corazón se ha pegado a tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El origen muy probable del maligno, el origen del mal, pues muy probable, mis queridos hermanos, es que era un querubín. Dios lo creó. Dios creó todo y todo lo hizo bien. Bueno, que cada quien libremente escoja otro caminar es otro cantar. Es como los niños pues no son ni buenos ni malos, son como tú los hagas, pero ellos crecen y toman decisiones, al igual que los hijos. Pues bien, Dios creó los ángeles. En Génesis 1 dice: en el principio creó Dios el cielo. Y San Juan Pablo II decía que cuando decía ahí cielo, se refería a la creación de los 9 coros de ángeles. Cuando dice y luego creó la tierra, se refiere a nosotros. Pues bien, Ezequiel nos dice que era un querubín protector, que estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego, fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día que se halló en ti iniquidad, desobediencia, soberbia principalmente. Y mira lo que dice Isaías. Entonces, Ezequiel nos habla de su origen, Isaías nos habla de su caída. Nos dice así Isaías 14, la caída del enemigo, de Satanás, de Lucifer.
¿Cómo has caído de los cielos? Dice el versículo 12 del capítulo 14. Lucero, hijo de la aurora, ¿has sido abatido a tierra, dominador de naciones? Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya al Sheol ha sido precipitado, a lo más hondo del pozo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos nosotros aquí, mis hermanos, que este luz velo, luz bella, que también Ezequiel dice que era de una hermosura fuera de serie, se encontró maldad en él y fue echado aquí a la tierra. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Jesús también en Lucas 10:18 nos hace ver eso. Lucas 10:18 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. San Lucas 10, versículo 18. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cómo has caído, lucero? ¿Cómo has caído, lucero? Has sido abatido por tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima me pondré. Por encima de Dios, por encima de los ángeles, quería sentirse el más grande. En Apocalipsis 12:7 dice que hay una guerra en el cielo. Y Miguel y sus ángeles lo vencen y echan al enemigo a la tierra. San Miguel Arcángel le vence. El enemigo se lleva la tercera parte de los ángeles. Entonces hay 9 coros, ángeles, arcángeles, dominaciones, virtudes, principados, potestades, tronos, querubines y serafines. Y en estos 9 coros, de los 3 coros están más con Jesús, que son los ángeles, arcángeles y virtudes, dominaciones, principados y potestades, más con el Espíritu Santo, tronos, querubines y serafines, más con Papá Dios. Entonces, estos 9 coros de ángeles, hay un coro en el de los querubines. Se cree que es un querubín el enemigo, y se creía, quiso ser superior. Por eso dice aquí, ¿cómo has caído? Y Jesús dice, yo lo vi caer como un rayo. Ahora, también en Apocalipsis 8:10 y 9:1, vamos a leer Apocalipsis 8:10, vas a ver cómo dice aquí la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 8, versículo 10, nos dice la palabra de Dios así. Tocó el tercer ángel, entonces cayó del cielo una estrella grande. Esa estrella grande que cayó es el enemigo. Hay una relación ahí. Y 9:1, tocó el quinto ángel, entonces vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Es una alusión cuando Jesús dice, ¿verdad? Yo vi al enemigo caer del cielo una estrella, ¿verdad? Y nos llama la atención también cómo la palabra de Dios nos habla acerca de este enemigo. Su origen fue creado por Dios, no fue creado malo. Lo malo le salió a él. Él, al ausentarse, al alejarse de Dios, ¿verdad? Viene esta maldad. Quiere estar por sobre Dios, hay una especie de soberbia. Su caída, aquí nos la menciona Isaías, al querer estar por encima. Su poder, ¿cuál es su poder? Según Efesios 6, 11, 12, ahí nos habla del poder del enemigo. Efesios 6, 11, 12, nos dice la palabra de Dios así. Déjenme y se los leo aquí.
Efesios capítulo 6, 11 y 12. Nos dice la palabra de Dios así. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Entonces, ¿cuál es su poder? Estarte acechando, estarte atacando. De una manera u otra, siempre va a estar. Su actividad es que la palabra de Dios no llegue a ningún corazón. Como nos lo dice 2 Corintios 4:4. En 2 Corintios 4:4, ahí nos dice cuál es la actividad del enemigo. Dice, voy a leer desde el 3, 2 Corintios 4:3, y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor glorioso del evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. ¿Cuál es el trabajo entonces del enemigo? Cegar, para que la gente no crea en el evangelio. Y mira, aquí lo dice claramente. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden. Pero para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor glorioso del evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Aquí vemos que el trabajo del enemigo es cegar, porque a veces vemos y decimos, ¿cómo es posible que algo tan obvio no lo puedan ver? Y los políticos, tan obvio, y se hagan mensos, ¿no? En muchas cosas. Pero cuando uno lee el Evangelio, por ejemplo, Lucas 8:12, San Lucas capítulo 8, versículo 12, nos dice así la palabra de Dios. Lucas 8:12, mira. Evangelio, perdón, estoy en San Marcos, es San Lucas 8, versículo 12. Dice Jesús, los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la parábola del sembrador dice que la semilla es la palabra que se siembra. Los pájaros que vienen y se llevan la semilla es Satanás, que viene y se lleva del corazón del hombre la palabra de Dios. No sea que crean y se salven. ¿Cuál es el trabajo entonces? Cegar para que no crean en el Evangelio, que se burlen de la palabra de Dios. Vemos a un Ricky Martin que dice, ay, pero ¿por qué yo tengo que obedecer a la palabra de Dios en mi vida sexual? Pues porque Dios es el que nos creó y porque Dios es el que dice cómo debemos de vivir. Pero los políticos, ay, ¿por qué yo voy a obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué tengo que rezar? Si yo quiero que se apruebe el aborto, se va a aprobar y punto. O la vida de la ideología de género, o yo voy a luchar por esta u otra razón que es contraria a nuestra fe. Pero es increíble que no lo puedan ver y que estén cegados. Ahí es donde dices tú, cuidado, cómo el enemigo ha cegado. Pero no nomás ha cegado a los políticos, también ha cegado a los que decimos que creemos en el Evangelio. Decimos que creemos, vamos a misa, pero actuamos de la manera que el enemigo dice en la Biblia. Jesús dice, no actúen así. El enemigo dice, así debemos de actuar. Es increíble que hay dos caminos. Estudiando qué significa la palabra Satanás. Satanás en griego antiguo quiere decir mal camino. Jesús es el buen camino. Y hay dos caminos nomás. Eso está en Mateo 7:13. El camino ancho que es de perdición, el mal camino, donde el enemigo guía a muchos por ahí. Eso quiere decir Satanás, el que te lleva por el mal camino. Y Jesús
es el camino, la verdad y la vida. Entonces, muchos en la comunidad, en la vida de fe, actuamos de esa manera. Nos vamos por otro camino. De hecho, pecado quiere decir irte por otro camino. Amartía en griego. Pero cuando nosotros vemos que hay un camino angosto que nos invita a vivir de una manera diferente, a veces no queremos creerle a la palabra de Dios y el enemigo empieza a ponernos una venda en los ojos, nos empieza a cegar y se lleva la palabra de Dios. Por eso en este tiempo, qué maravilloso cuando escuchamos la palabra de Dios. Qué maravilloso es cuando nos enfocamos en el conocimiento de esta palabra viva en Cuaresma. Ahora, el destino de Satanás está en Mateo 25:41. ¿Qué dice Mateo 25:41? Alejado de mí, maldito. Vayan al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el infierno? Para Satanás y sus ángeles. El fuego eterno. Entonces, tú y yo tenemos un enemigo. ¿Cómo trabaja este enemigo? Primera de Pedro 5:8 dice que trabaja como un león. Te anda acechando. Casi siempre los que, solo cuando traen mucha hambre, el león caza. Cuando no, se la pasa ahí echado y anda, dice Satanás como león rugiente busca, te ronda y te busca para devorar. Dice Primera de Pedro 5:8. Resistidle firmes en la fe. Entonces, el león se agazapa y la hierba es del color del león. Entonces se agazapa en la maleza y las leonas se quedan en un lado, él se va por el otro, le ruge y salen corriendo muchas veces hacia donde están las leonas y cae la presa. Pero es muy astuto el león. También el enemigo anda agazapado viendo cómo caes. Cómo caes en sus garras. ¿Cómo lo hace? A través de tres cosas. El mundo, te presenta el mundo delicioso. La moda, te presenta la comida. La gula te la presenta por la televisión. En el caso de la lujuria, te la presenta por la pornografía. Te hace parecer todo muy agradable, apetitoso, así como se lo presentó la serpiente a Eva, el fruto apetitoso, para que desobedezcas. E inclusive hasta la ira. En las películas, los momentos de ira y de golpes, de balazos y de matar, ¿verdad? Tiene a todo el mundo. Inclusive hay películas que lo más... Ahora sí que los héroes son los que roban y no los agarran. Pero están robando. Y vas viendo que a veces los héroes son los que cometen adulterio. En las de James Bond, después de hacer todo, de salvar al mundo, siempre se acostaba con una mujer. Fornicación. En fin, el enemigo siempre te presenta las cosas de una manera en que tú caigas. Ahora, dicen que así como se presenta como león, también se presenta como serpiente. Hay serpientes que se meten en los agujeros, se voltean y abren el hocico en el agujero y parece que es tierra y agujero y están así con el hocico abierto y los ratones llegan y se meten solitos. Puedes decir tú, ¿podrá suceder eso? ¿Sí? ¿Cómo los jóvenes van solitos a los antros y se meten en los lugares de pecado? ¿Cómo sabes, ves que dice ahí table dance y te metes? ¿Ves el bar?
ves el lugar donde venden droga, ves y solito vas y te metes, caes redondito. El enemigo así trabaja. Y por eso cuando vemos en la palabra de Dios es luz. Y esta luz siempre, siempre nos ilumina y siempre nos guía. El Evangelio de San Marcos nos muestra un encuentro de Jesús con el demonio. Y cuando Jesús se encuentra, libera a la persona. El reino de Dios, cuando llega, Jesús empieza a reinar y la persona cambia de manera de pensar, de hablar, de actuar y hasta de vestir. Pero ¿cómo llega el reino de Dios? Lo primero que hace el reino de Dios cuando llega, a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza, es que trae la salvación. ¿Y qué significa salvación? Sanación y liberación. ¿Y cómo comienzan los evangelistas a narrar la actividad de Jesús? Pues que llegaba, expulsaba demonios y luego sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Así comienzan los evangelios. Entonces, ¿cuál es el trabajo del enemigo? Sacarte del reino. Que no estés en el reino. Que no sirvas en el reino de Jesús. Que no creas en el reino. Que no hagas nada. Satanás no quiere servir a Dios. No te serviré. Y San Miguel Arcángel dice, ¿quién como Dios? Eso quiere decir, Miguel. Pero el enemigo no quiso servir a Dios y quiso que lo sirvieran, quería estar por encima de Dios. Ahora, el mundo lo sirve y ni cuenta se da. Todos los que son atrapados por un vicio, hay quienes son adictos a la pornografía infantil, háganme ustedes el favor. ¿Cómo pueden dañar a un niño, a una niña? Hay quienes son enfermos ya sexuales y Satanás los tiene bien agarrados de sus genitales. Entonces ves tú y dices tú, ¿cómo el enemigo los va atrapando, los va agarrando? Y la gente no tiene luz, están como ciegos, porque el enemigo les va cegando, porque les trabaja por los sentidos. Tú debes de cuidar tus sentidos y debes de analizarte interiormente, porque el corazón es la sede de los sentimientos, la sede de las emociones y la sede de los pensamientos. Como piensas vas a actuar. Entonces necesitamos saber que el enemigo va a atacar. Ahora, la mayoría de las veces no tiene necesidad de meterse en las personas. Cuando Dios le da la oportunidad, se mete en las personas. Pero siempre nos va a atacar con el mundo, con la carne, las debilidades carnales. Y siempre va a enviar demonios a atacarnos de diferente manera. Mundo, demonio y carne. Pero la Biblia nos dice en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, dice, y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas bajó de la barca, vino al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tener atado ni siquiera con cadenas. Un endemoniado. Jesús baja en ese lugar, que no es un lugar de los judíos, es un lugar pagano, y cruza el mar nomás para ayudar a este endemoniado, famoso porque nadie podía pasar por ahí. ¿Cómo vivía este hombre? Desnudo, agarraba piedras y hacía daño. Nadie pasaba, andaba entre sepulcros, estaba muerto y se hería
dice aquí, apenas bajó de la barca, vino al encuentro entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tener atado, ni siquiera con cadenas. Primera señal. ¿Cuál es la primera señal de una posesión demoníaca? Que tiene una fuerza, le llaman hercúlea, como Hércules, una fuerza descomunal. 6, 8 personas no pueden con esa, aunque sea una chaparrita pequeñita la mujer o un hombre pequeño, tienen una fuerza descomunal. Dice aquí que ni con cadenas, grilletes, mira, escúchalo, pues muchas veces le habían atado con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes y nadie podía dominarle. En estos 37 años que tengo predicando y llevando la palabra de Dios, me ha tocado enfrentar, misionando, personas con espíritus malos, posesas. Y una que muy fuerte, esa mujer, eh, Tierra Blanca, Veracruz. 4 días me estuvo gritando cosas horribles, los 4 días que estuve predicando. Lárgate de aquí, maldito, me decía cosas muy horribles Satanás por su boca. Y se quería levantar y yo le decía, en el nombre de Cristo, cállate. Y caía noqueada, como si le hubieran dado con un garrote. Y luego se empezaba a levantar y se sentaba otra vez en la banca y yo seguía predicando. Yo veía la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Le molestaba. Había textos bíblicos que todavía no los terminaba de leer, como el de Génesis 3:15, donde dice que le aplastarán la cabeza a Satanás. Y decía, cállate, maldito, cállate, no les leas eso. Esa persona tenía una fuerza descomunal. Pero cuando yo le decía, en el nombre de Cristo, cállate, caía noqueada y me dejaba predicar otros 20 minutos. Toda la gente le vio. Los misioneros que andaban conmigo también. ¿Vieron qué fue lo que vieron? Vieron, mis hermanos, que el enemigo nos atacaba, que le dolía la palabra de Dios, que todo lo que yo enseñaba le dolía al enemigo. Pero fíjense mis hermanos, aunque tenía mucha fuerza esta mujer, no llegó ni siquiera a tocarme. Dios en 37 años no ha permitido ni siquiera que me toque ninguna persona que traen al enemigo hasta ahorita. Y yo se lo agradezco a Dios. Pero de que tienen una fuerza terrible, descomunal. Dice, siempre de noche y de día andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Entonces, de noche y de día, siempre